El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu, para que juntos abramos su palabra, para que conozcamos lo que es verdad y entendamos cuál es el propósito de nuestro Padre Eterno en esta hora de crisis intensa en este planeta convulsionado por el engaño, la mentira, el error, por el otro evangelio y también, queridos amigos, por el engaño que quiere traer el diablo para apartarnos del Cristo verdadero. Ese es el plan de Satanás, apartarnos de Cristo y de su santa ley. Ese es el propósito del diablo, que nosotros realmente de alguna manera, como leímos ayer allá en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, allí nos dijo el Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia, la serpiente Satanás, engañó a Eva, así como está engañando ahora al mundo entero, como escrito está ya en el libro de Apocalipsis, versículo 9 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, escrito está que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo está engañando al mundo entero con otro evangelio y con otro Cristo, queridos amigos, y la gente está enrumbada ya los domingos con el Cristo y alábale y a su nombre, queridos amigos, pero es otro
Cristo el que están alabando allá y están predicando de esto y de lo otro, del infierno, de esto, que somos libres, que estamos bajo la gracia, que no estamos bajo las leyes, que no estamos en nada, pero en realidad lo que están predicando es el evangelio de los malditos, porque ayer hablábamos que el evangelio de los malditos o el anatema, como nos dijo el Señor, el anatema es el evangelio sin ley, y eso dice el Señor, que un evangelio sin ley es el evangelio de los malditos, o como leímos allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 21, dice el Señor, mire quiénes son los malditos: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Todos los que se desvían de los mandamientos de Dios serán y son reprendidos por Él, y son soberbios y son malditos. Así literalmente uno ve que la gente que está en esas iglesias es soberbia. Cuando les toca a uno el tema, se enojan, quieren hasta matar y pelear, queridos amigos, porque son soberbios, dice el Señor. Se han desviado de los mandamientos y están bajo ¿qué? Maldición. Son malditos, de la misma manera como quedó nuestro padre Adán cuando se apartó de la santa y eterna ley de Dios, quedó y se hizo maldito. Adán se hizo maldito, y todo lo que Adán tocó recibió la maldición, y todo lo que Adán pisó recibió su maldición, como escrito está aquí en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 17. Oiga la sentencia que Dios le da al hombre que cayó en maldición. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Si oye como dice el Señor aquí, léalo en su casa, ya saque su Biblia. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 17 dice el Señor que por haber desobedecido a Dios, por haber obedecido a la mujer, maldita será la tierra por tu causa. No es que la tierra hizo maldito al hombre, no, es el hombre el que ha maldecido y ha hecho maldita a la tierra. Por eso dice el Señor: maldita será la tierra, pero por tu causa. Somos nosotros todo lo que el hombre toca, todo lo que el hombre en pecado, todo lo que el hombre en transgresión, todo lo que el hombre en rebelión toca, eso queda maldito. Todo lo que el hombre ve en rebelión y en desobediencia y en transgresión de la ley de Dios, eso es maldito, queridos amigos, queda maldito. Y aquí dice el Señor que por cuanto obedeciste a tu mujer y transgrediste mi ley, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. De eso vamos a seguir hablando en esta tarde, queridos amigos, de domingo. La trampa del otro evangelio y del otro Cristo que ha introducido el diablo. Mire, dos cosas: el otro evangelio para apartar de la ley de Dios, y el otro Cristo para apartarnos de la salvación, para apartarnos de la purificación del pecado, para apartarnos de la expiación del pecado, para apartarnos del perdón, para apartarnos de la vida eterna, para apartarnos de la redención, para apartarnos de la rebelión y para llevarnos a la ruina eterna. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo cristiano, pero dice que el Señor tiene su manera de sacar de allí, de todos los linajes de la tierra. Él está sacando un pueblo para que crean en el verdadero evangelio y para que crean en el verdadero Cristo, queridos amigos. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, en la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Esto es un conflicto, dice el Señor, que no es ficticio. Esto es un conflicto más terrible de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso el Señor nos dice en su revelación y en su palabra y nos advierte
en su palabra que nuestra lucha en esta tierra no es contra carne, ni contra sangre, ni contra nada, no, dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los diablos no están en ningún infierno como los ha pintado el anticristo papal, queridos amigos. El diablo anda aquí volando en las regiones celestes. Él anda aquí llenando iglesias, metiéndose en las cámaras, en los senados, metiéndose en los prostíbulos, metiéndose en los hogares, dominando y manejando por todo los diablos. Por eso nos dice el Señor aquí que usted y yo no tenemos que ir a buscar a hombres, tenemos que buscar el verdadero socorro, la verdadera fuente de vida, la verdadera fuente de protección, que es la palabra de Dios y sus ángeles, porque es que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí no es cuento no, que mi patrón, que mi mujer, que mis hijos, que mi vecino, no, queridos amigos, el diablo nos manipula todo y nos pone a pelear con nosotros. No dice el Señor que el mundo está en enemistad con su hacedor, que los habitantes de este planeta estamos en enemistad contra la ley de Dios, con la ley de Dios, y que por ende estamos los unos agarrados con los otros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Por eso Él quiere que nosotros echemos manos del evangelio verdadero de Cristo, que es el evangelio con obediencia a la ley de Dios, y que desechemos el evangelio que están enseñando en todas las iglesias. Bueno, eso no lo digo yo, queridos amigos. Usted dice, no, pues que este es radical, este es fundamentalista, este es extremista, este es terrorista religioso. No lo digo yo, escrito está, y el Señor nos lo representa, el Señor nos lo simboliza, el Señor nos los con plastilina nos lo enseña, para que el que quiera entender, entenderá, como dice Él allá. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Mire lo que nos dice, cómo nos dice el Señor que es todos. Todo el mundo está en rebelión contra la ley de Dios. Todo el mundo que dice ser cristiano y evangélico está, queridos amigos, creyendo el otro evangelio, el evangelio de los malditos. Están formando parte de las iglesias de los malditos. Oiga lo que dice el Señor aquí en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Cómo dice el Señor allí? 7, ¿qué quiere decir? Totalidad, plenitud, perfecto, completo. Eso quiere decir 7 en la Biblia. 7 mujeres. ¿Qué quiere decir mujeres en profecía? Iglesias. Traduzcamos eso a nuestro idioma aquí, a nuestra comprensión y discernimiento elemental. Todas las iglesias echarían mano de un hombre, el Cristo, queridos amigos, y le dirían, nosotras comeremos nuestro pan. ¿Qué es eso del pan? Doctrinas. Nos haremos nuestras propias doctrinas, nos inventaremos nuestro propio evangelio a nuestra medida, nos haremos lo que queramos creer, que el infierno, que el arrebatamiento, que el no sé qué, que el no sé cuándo, una cantidad de doctrinas del engaño, que el Espíritu Santo no es esto, que el Espíritu no es Santo es esto, que el que diga que Cristo, que el que crea y diga que Jehová es el nombre de Dios, se salva. Todos esos engaños, todas esas mentiras, queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor aquí que quieren hacer, si se han hecho todas las iglesias. ¿Y qué más le van a decir a este hombre? Nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué es ropas en la Biblia? Queridos amigos, ropas en la Biblia nos lo enseña, escrito está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo
7 y 8. Oiga lo que son ropas, lo que son vestidos, lo que significa ropa y vestido en la Biblia. ¿Qué es lo que estas mujeres le están diciendo a aquel hombre del cual no quieren ni su comida, ni su bebida, ni tener vida marital con él, ni quieren tener ningún tipo de vivir con él, ni quieren tener su autoridad, ni quieren estar sujetas a él, ni quieren tener absolutamente de vida de nada con él, que no quieren nada de él? Oiga lo que nos dice aquí. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, escrito está: gocémonos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio. Lino fino es blanco, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, esa tela con que se cubre, con que se viste, ese lino fino, es las acciones justas de los santos. Es decir, acciones justas es lo que está de acuerdo a la ley de Dios. Estas iglesias en el mundo entero, estas mujeres prostitutas que quieren solo tener el nombre de aquel hombre, queridos amigos, se han hecho su propio código de moral, se están dando su propia ley. Ellas están diciendo qué es pecado o no es pecado, qué es transgresión o qué no es transgresión, qué es delito y qué no es delito, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellas mismas se están dando eso, queridos amigos. Nosotras comeremos de nuestro pan, nuestras propias doctrinas, y nos vestiremos de nuestras propias ropas, nos haremos una ley a nuestra medida, la que nos provoque, la que nos gusta, y si no nos gusta tampoco nos interesa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quítanos el oprobio de ser llamadas sectas o, queridos amigos, inventadas por los hombres. Eso es lo que el oprobio que quiere que les quite es ser llamadas sectas. Todas quieren ponerse el nombre allá en el frontal de sus iglesias, en el frontal de sus bodegas, de sus garajes, en el frontal de sus auditorios: iglesia del Nazareno, iglesia de Jesucristo, iglesia del Salvador, iglesia del Redentor del mundo, iglesia, la luz del mundo, iglesia. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, y esa es la marca de la bestia, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La ley la hizo Dios, un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra un cuarto mandamiento eterno: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Ese sábado, con el cual será el único mandamiento con que Dios va a desbaratar todo el engaño y la mentira en esta tierra. Con un solo mandamiento, con el cuarto mandamiento, que van a imponer leyes dominicales o el sábado, queridos amigos, el domingo o el sábado. Allí queda el otro evangelio, queda en evidencia. ¿Cuál evangelio vamos a escoger? ¿El evangelio sin ley o el evangelio con la ley de Dios, queridos amigos? ¿El evangelio con el domingo, que es el de los hombres, que inventaron los hombres, o con el evangelio de la ley? Ahí queda derivado. Y el otro Cristo, el engaño del otro Cristo, también con la obediencia al sábado, queda derrumbado, queridos amigos. Vamos a escoger entonces al creador de los cielos y de la tierra, o vamos a escoger al que, queridos amigos, es el destructor de todo lo que sí existe en esta tierra: Satanás y su papa. ¿A quién van a escoger ustedes? ¿A Cristo y su padre, o al diablo y al papa? ¿A quién escogen ustedes dos? Eso es como quedan derrumbadas. Dos cosas, porque recuerden, salvarse es muy fácil, solamente nos requiere el Señor 2 cosas que están en disputa. El otro evangelio nos dice el Señor que es la ley de Dios. La ley de Dios es el evangelio de los que quieren obedecerle, porque ustedes saben que el otro evangelio es el del anatema, el de la maldición, son de los que no quieren estar sin ley. Ya dijimos, los soberbios, los que se desvían de la ley de Dios. Entonces, 2 cosas requiere el Señor: la una, obediencia a los mandamientos, y la otra, creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como escrito está acá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice el Señor allí que el dragón se llenó de ira contra la mujer
El diablo se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que llegará hasta el último día de los días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están las dos cosas, la fe de Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es que ustedes lean la Biblia, que usted lea la Biblia en procura de recuperar nuestras raíces naturales en Dios. El hombre no sabe de dónde viene ni para dónde va. El hombre no sabe por qué está aquí, de dónde vino, cómo apareció esto aquí, qué es esto cómo vino. No, queridos amigos, recuperemos nuestras raíces naturales en Dios, en el que nos creó a nosotros. El hombre salió de las manos de un creador. Y también, queridos amigos, para conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis, papá, mamá, te lo envío gratis, el conflicto de los siglos, para que conozca la historia profética, queridos amigos, la historia profética. Desde el año 70 hasta el último día, que va a haber gente en este planeta, conozca la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Gratis, para que lea de primerísima mano cómo es el relato de lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día entero durará esa segunda venida. 24 horas durará el acontecimiento más terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis, te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Así que estamos hablando de que el diablo, lo que el diablo quiere hacer es apartar a la gente, apartar al mundo, apartar a todos los seres humanos en este planeta de la obediencia a la ley de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el apóstol Pablo, ya lo leímos allá, recuerdan que leímos allá en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, donde nos habla Pablo de que el diablo quiere apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo, quiere alejarnos de Cristo, quiere llevarnos lejos de Cristo, quiere que nosotros no contemos con Cristo. Por eso es que ustedes ven, queridos amigos, si son atentos, ustedes ven que el papado nunca habla de Cristo. El Papa nunca habla de Cristo, habla de María, de las 10.000 vírgenes, habla de los santos, de las santas, pero el Papa nunca habla de Cristo. El Papa, si hay 10 iglesias para María, de 10 iglesias, 9 son para María, una es para Jesús. Todas son Nuestra Señora, Nuestra Señora, Nuestra Señora, la Virgen de yo no sé dónde, la Virgen de la iglesia yo no sé dónde, la Virgen de... El Papa no habla de Cristo, no habla de Cristo el Papa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el plan del diablo con el Papa es que la gente se olvide de Cristo. La gente no se olvida de Cristo, sino se acuerda de Cristo solamente en las parrandas santas. De resto, no se acuerdan más de Cristo. Y eso que el día de las parrandas santas lo bajan de allá de la cruz, donde pasa todo el año crucificado. Usted entra allá a esas iglesias del sistema romano papal y lo que ve allá al fondo, detrás del atrio interior o del altar que tienen ellos allá, usted lo que ve es un Cristo allá muerto. 358 días muerto, y lo bajan de allá una semana, la parranda santa, la Semana Santa que le llaman, queridos amigos, y vuelven y lo matan, lo resucitan el sábado, el domingo, lo resucitan el domingo, y el lunes ya usted va y lo encuentra clavado otra vez allá. Ese es el Cristo del sistema romano papal. Ese es, queridos amigos, el anticristo. Cristo no ha venido, Cristo no tiene nada que ver aquí en nuestra experiencia. El apóstol Pablo dice que rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Es lo mismo que nos llama el Señor a otro, volver a la verdad evangélica. Y la verdad evangélica está aquí, no en ninguna iglesia, queridos amigos. No, búsquela en su palabra. Usted no tiene necesidad de ir a ninguna iglesia. Dice el Señor que visitar una montaña santa, una ciudad sagrada o un templo sagrado no nos pone en conexión con el cielo, queridos amigos. Que no tenemos que ir allá a Nazaret,
en el turismo eclesiástico que se inventaron todas las iglesias, dice que para ir y caminar por los caminos de Cristo, que para ir a tomar agua del Jordán, que para ir a beber agua del mar de Galilea. No tenemos ninguna necesidad de salir de nuestra casa para encontrarnos y tener relación con Cristo. No tenemos ninguna necesidad de irnos de nuestra ciudad para encontrar con Cristo, queridos amigos, para servir a Cristo. Dice que en el enfermo, en el necesitado, en el menesteroso, en el hambriento, en el harapiento, allí estamos en conexión con Cristo, si es que verdaderamente queremos servirlo a Cristo. Por eso dice el Señor: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más chiquiticos, a mí lo hiciste, queridos amigos. Es sencillo, es simple. El Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para hacerlo, no es una crema, no es una pomada, no es una inyección, no es una pepa que nos metamos aquí y ya quedamos. No, queridos amigos, es para vivirlo simple, sencillamente así, de manera espontánea. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice que con argumentos irrefutables les presentó el apóstol a estos de Galacia, de Gálatas. A los Gálatas les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, tan tremendo, es una experiencia. Esto es el plan de Dios, es hacernos eso, que el Evangelio sea algo práctico, algo experimental, que yo lo viva, que yo lo sienta, que yo lo disfrute, que yo me beneficie de todo esto, que yo esté dispuesto a gozarlo, a deleitarme en el Evangelio, que también esto yo pueda darle a otro, compartirle a otro. Eso es el Evangelio, queridos amigos, que el Señor nos dice de obediencia a Él. Y oiga lo que termina diciéndonos aquí. Dice que al sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión, es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Dice que hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales, estos que están llevando a otro evangelio y a otro Cristo, falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. Por eso es que estas iglesias se llenaron. Hay más de 10,000 iglesias que dicen ser cristianas, y como dice el Señor, tienen una sola Biblia, una sola verdad, pero todas están llenas de credos y todas están inventadas por esto y por este cuento y por tantas cosas. Otro evangelio, y todas sin ley, todas a la medida, queridos, para un auditorio elegante. Todas las iglesias están en apostasía, todas las iglesias son Babilonia, de todas las iglesias nos llama el Señor a salir de ella. Eso es lo que nos dice el Señor. Y en la que más tenga luz, a esa también dice el Señor que hay que salir, porque pervirtieron la ley y, queridos amigos, no quieren obedecerla, porque al que más le da, más le exige. Y oiga lo que sigue diciendo: el esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. Ahora sí están ustedes entendiendo por qué el diablo se inventó otro evangelio sin ley y por qué el diablo se inventó otro Cristo que no salva, que no ha venido en carne, otro Cristo que engaña, que miente, que no es capaz de obedecer mandamientos. Ahora sí podemos entender nosotros eso. Vuelvo y les repito lo que el Señor nos ha revelado aquí en su palabra. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. Él tiene un engaño hecho para mí, para usted y para todo el mundo. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Toda esa ley de ritos y ceremonias lo exaltaban, y rechazaron ¿a quién? Al Redentor del mundo, al Salvador.
Y actualmente, porque como todo es para allá y todo es también para acá, y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidores de la fe y por la palabra de la verdad exponer denodadamente sus errores, como está siendo escrito, está aquí. ¿Sí lo leyeron, queridos amigos? ¿Sí lo escucharon, lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, la obra que el diablo está haciendo de apartar a la gente con un nuevo evangelio? Así que otro evangelio, dice, pero la fe, ese evangelio sin ley, es un evangelio de la presunción. El evangelio es que todos los cristianos son presuntuosos, ellos dicen, no, ya salvo. Que Dios lo bendiga, amigo. No, a mí no me bendiga, yo ya soy bendecido, yo soy bendecido. Bueno, le pegan la vaciada a uno más tremenda, sencillamente por decirle que Dios lo bendiga. Yo ya soy bendecido, yo soy un bendecido. ¿Ah? ¿Cómo está usted? Excelente y mejorando. Uf, qué redundancia tan redundante, ¿no? Dice otro evangelio, vea lo que nos dice el Señor. Todo eso es que presunción. Yo soy salvo. No, Dios sabe, Dios lo sabe todo. Yo no obedezco mandamientos, no, eso no es necesario, estamos bajo la gracia. Aquí no hay nada que hacer, estamos bajo la gracia. ¿La gracia o la desgracia? ¿Cuál de las tres? Porque la gracia es gratis, pero la obediencia no es gratis. La obediencia tiene que pagarse el esfuerzo de yo someterme a la voluntad de Dios. Eso no es así de fácil como la gente lo pinta en estas iglesias, queridos amigos, que el Señor nos dice que son Babilonia. Dice, pero la fe no va acompañada en ningún sentido. La fe no va en ningún sentido unida a la presunción, ¿no? ¿Ustedes saben qué es presunción? El Señor nos dice que presunción es lo más cercano que está a tener fe verdadera, la presunción. Lo más cerquita a lo que es tener fe verdadera, esa es la presunción. Por ejemplo, si le dicen a usted aquí, Señor, alguien le dice a usted, Señor, por ahí no se vaya a meter que lo atracan. No, yo voy acompañado de mis ángeles, a mí me cuida el Señor dice que Él acampa alrededor de los que le temen y qué tal, y qué tal. Sí, pero si usted se metiera por ahí sin ser advertido, de pronto Dios lo cuida y sus ángeles también lo cuidan. Pero si a mí me advierten de que por ahí me atracan, yo no me voy a meter ni a decirle, no, yo voy con Dios, yo voy con Cristo, Cristo me salva. Eso se llama presunción. Y el Señor nos dice que la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios. Oiga, la fe se aferra a las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido, la fe se aferra de esas promesas, pero las usa como, ¿cómo es? La fe se aferra de las promesas de Dios y produce la obediencia, queridos amigos. ¿Qué es lo que hace la fe? Aferrarse a las promesas de Dios. ¿Y qué produce? Obediencia. El Señor me dice, no vayas por los caminos de los pecadores, no hagas tal cosa, no traspases, no. La fe se aferra de las promesas de Dios y produce la obediencia. Todo de lo de Dios, toda palabra de Dios nos lleva a la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enamoramos del Cristo, cuando entendemos de su amor por mí, cuando entendemos de su salvación, cuando nos damos cuenta del tamaño de su sacrificio, cuando entendemos y comprendemos lo que su preciosa sangre hace en mi vida, queridos amigos, lo que su sacrificio hace por mi salvación y lo que Él vivió, lo que hace por mi vida eterna, queridos amigos, entonces yo ya voy a, queridos amigos, a amarlo como los enamorados en esta tierra y en este mundo. Cuando uno se enamora, dicen que uno, el hombre o la mujer más tonto de este mundo es un enamorado. ¿Por qué? Porque está tan enamorado que lo que le pidan, eso hace. Lo que le exijan, eso hace, queridos amigos. Esa es la vida, a menos que no vaya a ser como el otro enamorado también, que
Llama a la novia, llama a la novia, le dice: mi amor, te quiero mucho, yo por ti daría todo, hasta mi vida la daría, si me tocara atravesar el mar lo atravieso, si me tocara subir a la montaña más alta la pasaría los trabajos más difíciles solo por llegar a ti. Te amo, te quiero mucho, mi amor, si esta noche no llueve voy a verte. Mire, esa es la clase de amor también de los cristianos en esta tierra y en este mundo. No sacrificio, simplemente bla, 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 bla. Y eso es lo que nos dice aquí. La fe se aferra de las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción, en cambio, también se aferra de las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Mire, también Dios ha dicho esto. Como le dijo el diablo al Señor Jesús: escrito está, a sus ángeles enviará a que te guarden y te cuiden. Tírate allá abajo para que se cumpla eso, si tú eres el Hijo de Dios, para que se cumpla eso de que los ángeles de Dios te van a cuidar, porque es que está escrito, aquí está escrito. Si Jesús hubiera hecho, eso hubiera sido ¿qué? Presunción. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que no tiene fe en la palabra de Dios. La presunción también se aferra de las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced, queridos amigos. El Señor nos dice: si guardas mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, te irá bien a ti y a tus hijos. Es el secreto de la felicidad, el secreto del éxito, el secreto, queridos amigos, de la prosperidad, el secreto de la vida eterna, el secreto, queridos amigos, del bien en esta tierra y en este mundo. El Señor nos lo ha dejado allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, escrito está: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que les fuese bien a ellos y a sus hijos? No por un ratico, sino siempre bien, queridos amigos. El evangelio de la maldición, nos dice el Señor. Entonces allá, miren el evangelio de la maldición, del anatema, de los malditos en acción. Miren lo que vio el Señor, miren lo que vio el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Miren aquí el evangelio de los malditos en acción. Miren lo que dice el Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí ya hay una condición. Aquí ya el Señor nos está diciendo que el que tenga y tendrá y tendría y podrá tener parte con Él es sencillamente el que hace la voluntad de su Padre, nadie más. Ni siquiera Él exige que le cumpla su voluntad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Él. Y dice más, hoy, actualizándonos hoy, 2024, siglo XXI, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, como lo están haciendo en todas las iglesias del mundo, y en tu nombre echamos fuera demonios, como lo están haciendo en todas las iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas en el mundo, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, allá robándole el nombre al hombre de Isaías 4:1, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es esos muchos milagros los que están haciendo en estas iglesias del evangelio sin ley? ¿No es eso lo que están haciendo en las iglesias de los malditos? ¿No es eso? Entonces mire lo que dice el Señor aquí. Entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque Él no tiene ninguna relación con los malditos. Él no tiene ninguna relación, como nos dijo acá en el Salmo 119, 21, no tiene ninguna relación con los malditos. Dice, al contrario, dice: los reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ese es el evangelio que el diablo ha logrado implantar en todas las iglesias. El evangelio de los malditos, el evangelio de los que quieren estar sin ley, el evangelio sin ley. Ese es el evangelio de los malditos que el diablo implantó y ha implantado en todas las
todas las iglesias, queridos amigos, de esta tierra y de este mundo. Tremendo, no lo digo yo, el Señor está diciendo aquí, y aquí nos lo está confirmando en Mateo. Nunca os conocí, ¿por qué? Porque yo no me metí allá, yo no estuve en esos aquelarres, yo no estuve en ninguna relación con malditos que quieren andar en desobediencia, yo no estuve allá. Y sigue diciendo el Señor, dice el Señor aquí, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Pues los malditos, queridos amigos. ¿Quiénes son los malditos? Los hacedores de maldad. La palabra anomía quiere decir eso, sin ley. ¿Quiénes son los que no conoció el Señor y que los manda que se aparten de Él porque son hacedores de maldad? Pues los malditos que quieren estar sin ley. ¿Qué quiere decir la palabra anomía para hacedores de maldad? Falta de ley, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, malvado, injusto, criminal, no sujeto a las leyes de Dios. Todo eso quiere decir, queridos amigos, la palabra hacedores de maldad. Y dice más el Señor en su revelación y en su palabra acá en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 16 al 18. Lo mismo, queridos amigos, dice el Señor, pero al malo. ¿Quién es el malo? El maldito, queridos amigos, que quiere estar sin su ley. Eso quiere decir la palabra malo. Todos hacedores de maldad y malo es la misma palabra, son sinónimas. Y mire lo que nos dice el Señor, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienen que hablar los malditos de las leyes si se han desviado de ellas? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué vienen a hablar ustedes de pacto en sus bocas? ¿Qué tienen ustedes que hablar de mis leyes? ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? Escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, en el versículo 13. Oiga lo que nos dice el Señor. ¿Cuál pacto es que dice el Señor que no debe estar en la boca? No lo debe tener en la boca los malditos. Dice el Señor aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Mire, aquí está el pacto. ¿Qué tienen que hablar los malditos del pacto de Dios? ¿Cuál pacto? Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí? Al malo, al maldito le dice el Señor, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienen que hablar estas iglesias, queridos amigos, de los malditos, de las leyes de Dios? No tienen nada, porque están enseñando es que quedaron abolidas, porque están enseñando que no se pueden obedecer los mandamientos, que están enseñando es que ningún hombre ha sido capaz de obedecerlas, porque están enseñando que nadie puede obedecer estas leyes, que ningún hombre las ha guardado, que la ley es imposible de obedecerla. ¿Y qué están diciendo entonces? Lo que están diciendo entonces es que Cristo es un mentiroso, que Cristo no vino en carne. Si hubiera venido en carne, no la hubiera podido guardar tampoco, queridos amigos. Mire el diablo cómo los hace caer en los 2 engaños, en el evangelio de sin ley y en el otro, Cristo, queridos amigos. Si Cristo no ha venido en carne, entonces Él no fue capaz de obedecer los mandamientos. Si Cristo no vino en carne, Él hubiera sido, no hubiese tenido necesidad de obedecer mandamientos, porque simplemente no los guardo. La única manera es estar en carne, queridos amigos. Dice, nadie puede obedecer las leyes de Dios. Eso es decir que Cristo no vino en carne. Eso es ¿quiénes son? El anticristo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis mandamientos? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Mire cómo le dice el Señor de duro aquí. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra, mis palabras. Que el Señor dijo el sábado, que el Señor dice que es Cristo el que salva. ¿Cuál salva? Me salva el pastor, me salva el papa, me salva la iglesia. Esos son los que me salvan, eso es lo que salva. No quieren el otro Cristo, queridos amigos, quieren ese Cristo. Que Cristo dice el sábado y ellos dicen, ¿cuál sábado?
¿Cuál sábado? Yo digo el domingo, yo digo el lunes, yo digo cualquier día, yo digo el viernes, dice el otro, y el otro dice todos los días. Eso son la obra de los malditos, porque tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con el ladrón, y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué dice el Señor a los malos? ¿Quiénes son los malos? Los malditos, queridos amigos, los malditos que el Señor les da el nombre de malos, les da el nombre de hacedores de maldad, de pecadores, de desobedientes, de infractor, de malvado, de transgresores, de rebeldes, de vil, de inicuos, de hacedores de maldad, de pervertidos, de impíos, de anomos, de anárquicos, de malignos, de criminales, de delincuentes y malhechores. Todas esas son palabras sinónimas, queridos amigos. Las iglesias están llenas de malhechores, las iglesias están llenas de delincuentes, porque andan espiritualmente hablando, queridos amigos, porque andan en rebelión, andan en transgresión, andan en desobediencia de la ley de Dios, andan en otro evangelio, el evangelio de los ¿qué? De los malditos, el evangelio del anatema. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso dice el Señor, salgan de allá, porque mientras usted no salga de esas iglesias malditas donde enseña la maldición por los malditos pastores, queridos amigos, usted no va a poder obedecer el evangelio de Cristo. Usted no va a poder obedecer el evangelio con ley. Porque no, eso es para los judíos, eso ya pasó, eso quedó clavado, miles de cosas para enredarlo y entretenerlo allí, como dice el Señor, que el diablo quiere apartarlo a usted de la obediencia a Dios y apartarlo de Cristo, alejarlo de Cristo cada vez más y más. Por eso dice el Señor, mientras la gente no salga de las iglesias, nunca va a entender, no va a entender, nunca. Mientras la gente no se salga de las iglesias, nunca va a entender. Mientras la gente no salga, como estudiamos ahora 8 días, de la madre que está esclava ya, de la que mamaron de ese evangelio pervertido. Si no salen de allá, queridos amigos, como hablábamos ahora 8 días, de la madre que está esclava de este mundo, esclava de Satanás, poseída por el diablo, no va a poder entender que su verdadera madre es la Nueva Jerusalén y que allá es donde él tiene que aspirar, porque lo dijo el Señor allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, nos lo dijo el Señor así, de manera sencillita, nos lo dijo el Señor allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 25, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, las iglesias de este mundo, pues estas iglesias junto con sus hijos están en esclavitud del pecado, son delincuentes, están en otro evangelio, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre en Cristo, queridos amigos. Y ya dijimos, mientras amemos a Cristo, la obediencia será un asunto espontáneo, inconsciente, queridos amigos. Dice que cuando se habló de que el diablo se rebeló contra la ley de Dios, que cuando se habló de que el diablo quería destruir el gobierno del cielo, que cuando se habló en el cielo de que el diablo quería derrocar a Dios y a su constitución y a sus leyes, dice que los ángeles se quedaron aterrados. Ellos no sabían que había una ley. Estamos tan acostumbrados a servir, a amar, a adorar a Dios y a obedecer sus leyes así, que ni siquiera nos damos cuenta de que había una ley aquí. Así es en esta tierra, se va volviendo prácticamente un asunto de mi vida. Por eso dicen el Señor que el evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, así como comemos lo que es sano, saludable, así como nos movemos. No tenemos consejo con hombres malos ni con estas cosas de esta tierra, y el mundo para nosotros ya se perdió, ya no hay nada que verle allí. De manera espontánea lo aceptamos, lo vivimos. Después de haber vivido allá, el Señor nos sacó, queridos amigos, y ahora, como Él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que esos malditos, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, nos dice que en el libro de Zacarías, vamos a leer aquí primero en Juan capítulo segunda de Juan 7:11, segunda de Juan 7:11. Tengo varios testigos aquí, pero quiero adelantarme a este para que no se me vaya a quedar por fuera. Dice aquí el Señor, porque muchos, en segunda de Juan
que es media paginita nomás esa cartica. En el versículo 7 en adelante dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos cristos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El otro evangelio y el otro Cristo. Y dice aquí el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es el que salva, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y oigan esto, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina del evangelio con ley y del Cristo que salva, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina del evangelio con ley y del Cristo que vino en carne, no lo recibáis en tu casa, ni le digáis bienvenido. Miren lo que dice el fuerte esto. A esos que le van a tocar allá la puerta, queridos amigos, venimos a hablarle del evangelio, venimos a llevarle el evangelio. Dice el Señor que no, ¿qué? No lo reciba en su casa. A los testigos de Jehová, a los pentecostales, a todos estos que andan enseñando sin ley, no los reciba, dice el Señor, en tu casa, ni le diga bienvenido. Aquí nada tienen ustedes que enseñarnos, ni nada que traernos. La verdad es aquí. Yo me quiero sentar aquí porque el Espíritu es el maestro. Él es el que quiere venir a tocar mi corazón, queridos amigos, como está allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, dice que es Cristo el que está tocando el corazón de tu vida. A ese es a quien debemos abrirle nuestro corazón y nuestra vida, dice el Señor. Pero al que venga con el evangelio sin ley, ese es un maldito. Y el que venga, queridos amigos, con el evangelio de que Cristo no vino en carne, ese es el anticristo. Y dice el Señor aquí que si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciba en tu casa ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El que le diga bienvenido está haciéndose partícipe de la maldición, queridos amigos. Y el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que son los que no debemos recibir en nuestras casas, porque estamos recibiendo maldición, porque no vienen de parte de Dios, sino de parte de Satanás, que quiere apartar de la ley y que quiere apartar del Cristo que vino en carne. Terrible todo eso, queridos amigos. Yo me quedo maravillado de cómo el Señor da su luz para que nosotros salgamos y nos apartemos de todo y vengamos a ¿dónde? Su verdad. Tu palabra es verdad, tú eres verdad. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, con grande preocupación, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No más, aquí no hay, queridos amigos, ni evangelios nuevos, ni otros evangélicos, ni tampoco hay otro Cristo, como escrito está allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice el Señor en su revelación y en su palabra: y en ningún otro, solo en el Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Otro evangelio no podemos meter en nuestra vida. Si no vienen a hablarnos conforme a la ley y conforme al testimonio, dice el Señor, no les ha amanecido, están en tinieblas. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, es porque están en tinieblas y se los llevó el diablo si no quieren salir de todas esas iglesias. Papá, mamá, mira, gratis te la envío para que lea con los niños, con los jóvenes, se enteren de todas estas cosas, de cómo es eso del evangelio sin ley y de cómo es eso, queridos amigos, del anticristo, del Cristo que no vino en carne, según lo que enseñan estas iglesias y todos estos poderes. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga.